El 4 de diciembre del 2025 se cumplieron 50 años de la muerte de Hannah Arendt. Nacida en Alemania en 1906, de ella no solo podemos decir con seguridad que fue uno de los grandes pensadores del siglo XX por su capacidad para captar la unidad que se esconde tras el interrogar típicamente filosófico y superarla de un modo original en una nueva e inesperada síntesis, sino que además fue amiga personal de los grandes filósofos del siglo XX y estuvo siempre en el centro de los acontecimientos que marcaron este siglo. Arendt decía de ella misma que era una teórica de la política, pero la verdad es que, como muchos de sus contemporáneos, hace antropología filosófica, es decir, emprende como ellos una reflexión básica o de alcance fundamental sobre el ser humano. Es Hannah Arendt quien conoce como nadie, porque la ha estudiado bien, esta perspectiva filosófica dominante de su época, quien desarrollará un punto de vista original y diferente. No es la razón del individuo singular la que produce enunciados y juicios verdaderos sobre el mundo, sino la humanidad entera la que, como conjunto de seres humanos que comparten comunicativamente el mundo, se entiende con otros interlocutores sobre la realidad para definir lo que es racionalmente válido y verdadero. Se trata de una perspectiva tan obvia para nosotros ahora que cuesta creer que hubo que esperarla a ella para formularla bien. Para aquella época, la mayoría de las obras filosóficas que discurrían sobre temas de antropología filosófica eran o bien positivistas, una corriente que no ve a los seres humanos como miembros de un colectivo, o bien marxistas, en donde los colectivos políticos no ven a los individuos como capaces de pensar o decidir por sí solos. Entre estos dos extremismos se ubica Hannah Arendt, gracias a una interpretación del pensamiento de Kant que va percolando lentamente en la filosofía de la época, para la que se trata de pensar al sujeto de conocimiento como alguien que puede no solo pensar, sino actuar eficazmente junto con otros. La filosofía de las últimas décadas del siglo XX finalmente asumió plenamente este tipo de antropología filosófica, sobre todo gracias al pensador alemán Jürgen Habermas, en cuyo pensamiento Arendt, sin duda alguna, influyó grandemente. Se trata de que la razón humana se predica de individuos que en conjunto piensan, hablan entre ellos, negociando sus interpretaciones del mundo y actúan en consecuencia. La capa básica de la razón humana no es pues el pensamiento individual que delibera sobre el mundo, sino la relación con otros individuos con quienes hablamos, negociando y acercando nuestras interpretaciones de lo real y junto con quienes actuamos para realizar esa voluntad común que hemos construido comunicativamente. En ese libro seminal, La condición humana, lo esencial del hombre es su capacidad para una vida activa que realiza en el medio de una pluralidad de visiones del mundo. Arendt distingue allí entre tres actividades fundamentales que pueden englobarse bajo el concepto general de vida activa: la labor, el trabajo y la acción. La labor es la actividad humana que define los procesos activos del cuerpo humano en tanto que tal, su crecimiento, metabolismo y necesidades vitales. El trabajo es la actividad que se realiza en las relaciones de los seres humanos con el mundo natural, que puede transformar en cosas útiles y en una mundanidad dominada de modo técnico, como los trabajos que realizan obreros en una finca o en una fábrica. En este libro, La condición humana, la acción, finalmente, la forma más importante de vida activa, definitoria del humano, se dice de los seres humanos en tantos que son diferentes entre sí o plurales. La acción no sería una parte integral de la condición humana si todos los seres humanos fuéramos idénticos entre sí, como robots hechos en serie, o si toda nuestra vida transcurriera en una fábrica o en una finca. La acción humana requiere la pluralidad de las identidades humanas porque ella expresa de qué manera cada ser humano es un ser humano único, con una vida interior única. Que el ser humano sea solamente tal en un espacio público que comparte con otros
con los cuales coordina comunicativamente su acción, para decirlo como lo formula Jürgen Habermas, solo es posible sobre el dato, que es para Arendt una suerte de condición ontológica fundamental de la pluralidad de los seres humanos, es decir, del hecho de que cada uno es único e irrepetible y tiene una vida interior única e irrepetible. Esa pluralidad es la que fundamenta la posibilidad de actuar y hablar que caracteriza a las personas. Es en esta similitud, que es a la vez diversa, que se vuelve necesario poder ejercer esa forma de acción particular, que es el habla, es decir, el esfuerzo que cada uno realiza para poder hacerse entender, para comunicar las propias necesidades y deseos a los demás. A través de la acción y del hablar, cada persona puede expresar sin temor su condición de ser y de pensar de modo distinto a otros. Mientras que uno puede abstenerse de elaborar o trabajar los otros dos componentes de la vida activa para Arendt, no es posible abandonar la acción comunicativa, dado que es ella la que define de un modo particular la vida humana como vida activa. Una vida sin habla o acción está literalmente muerta al mundo, dice, incluso en un sentido más profundo que la muerte biológica. Actuar es iniciar algo, ponerlo en movimiento, tomar la iniciativa para empezar algo nuevo. Este aspecto de la vida activa confiere a la persona la dignidad de ser causas, como decía Pascal, la posibilidad de traer al mundo algo nuevo que es original o inédito. Al oponer la tradición filosófica, la vida activa, a la supuestamente más elevada vida contemplativa, las preocupaciones políticas y sociales del ser humano también pierden prestancia filosófica, al convertirse en una concesión hecha a regañadientes en desmedro de la vida más tranquila de la pura contemplación. De hecho, escribo estas líneas del 15 de noviembre, cuando la Iglesia Católica celebra la memoria de San Alberto Magno, un erudito del siglo XIII que duró apenas 2 años como obispo antes de regresar, fastidiado por la responsabilidad gerencial y política del ministerio episcopal, a su monasterio, en donde vivió tranquilamente, como dice su hagiografía, y dedicado a la contemplación, por supuesto, hasta su muerte. De este modo, como dice Arendt, durante muchos siglos la vida activa ha tenido esta connotación negativa que la vincula a una vida llena de inquietudes e incertidumbre. En la condición humana se propone, pues, restituir la dignidad de la vida activa frente a los prejuicios que han minado su relevancia. La vida activa está firmemente arraigada para Arendt en una vida de relación con otros hombres y un mundo creado, transformado por el trabajo humano. Ninguna vida humana, escribe, ni siquiera la vida de un ermitaño en el desierto, es posible sin un mundo que directa o indirectamente testifica la presencia de otros seres humanos. Toda la vida se encuentra condicionada a la presencia de otros seres humanos que viven y trabajan con nosotros. Incluso si el hombre vive solo, perdería sus cualidades humanas si trabajara sin el trasfondo de la actividad de otros seres humanos. Por eso es que Arendt encontraría tal vez graciosos esos reality shows de supervivencia que pasan a veces por canales de televisión por cable, en donde individuos son abandonados solos en un lugar salvaje con la obligación de procurarse lo necesario para poder ganar un premio. Estos programas son esencialmente artificiales y no dan cuenta en lo más mínimo de ninguna genuina condición primitiva humana, por más desnudos y dotados con armas rudimentarias que estén sus participantes. Solo la acción es enteramente dependiente de la presencia constante de otros, dice Arendt. La acción implica siempre estar junto con otros, tanto en un entorno social como en un entorno político. Ninguna excelencia alcanzada en un ámbito privado, sigue Arendt, puede compararse con la que se obtiene en el ejercicio de las virtudes en un ámbito público. La excelencia es para Arendt entonces una virtud pública, cuyo correcto desempeño no puede obtenerse puramente en privado. Un espacio público es aquel lugar en donde todo el mundo puede ser visto y oído.
en donde todos tienen el máximo grado de publicidad posible. Todo lo demás, las pasiones, los pensamientos, los gozos de los sentidos que se disfrutan en un ámbito privado, conducirían a una vida incierta y sombría, dice Arendt, si no son desprivatizados y desindividualizados en la esfera de las apariciones públicas. Dice Arendt, la presencia de otros que ven lo que nosotros vemos y escuchan lo que nosotros escuchamos, nos asegura la realidad del mundo y de nosotros. Y mientras la intimidad de una vida privada completamente desarrollada, que nunca se había experimentado antes del advenimiento de la era moderna y el declive de la esfera pública, escribe, siempre enriquecerá e intensificará el rango completo de las emociones subjetivas y los sentimientos privados. Esta intensificación sucede a expensas de la garantía que depende de la realidad del mundo y de los hombres. Nuestra vida privada, para Arendt, se encuentra así, siempre iluminada y es plenamente real, solo por ese espacio público que le da sentido y un significado que compartimos con otros. El hablar que comunica lo que uno es tiene siempre una cualidad reveladora que se produce, solo es tal verdaderamente cuando la gente se encuentra con otros de una manera que no es ni sectaria ni beligerante, sino en simple convivencialidad humana, in sheer human togetherness, como escribe. El ser humano común y corriente se revela a sí mismo en la acción y en el espacio público y lo debe hacer no como el altruista que se mantiene anónimo en sus donaciones, ni como el delincuente que tiene necesariamente que ocultarse, dos figuras del humano que son necesariamente solitarias. Ambos, dice Arendt, en la condición humana, el altruista supererogatorio y el delincuente, entran en la esfera política de cada época, más bien en tiempos de corrupción, desintegración o bancarrota política. Y luego afirma, de un modo más bien enigmático, que evoca la espiritualidad judía en la que fue educada. Comillas, por su tendencia inherente de revelar tanto a la gente como al acto, la acción necesita para su apariencia total la radiante brillantez que llamamos gloria y que solo es posible en el espacio público. Cierro comillas. Como se trata de una acción que tiene como base la pluralidad intrínseca del humano, el individuo capaz de habla y acción no puede ser entonces soberano absoluto de los procesos que desatan sus acciones, que necesariamente siguen un camino signado por la complejidad y la fragilidad. La verdadera libertad humana no es, pues, para Arendt soberanía, sino libertad para actuar y hablar, que debe renovarse y corregirse continuamente en la convivencia constante con los demás. Por lo tanto, la acción coexiste sin problema con los inconvenientes que se producen cuando no se es soberano absoluto de los procesos que la acción comunicativa desata.